prisma triangular regular. Entonces aquí estamos dibujando nuestra caja de regalo en forma de prisma triangular regular. Entonces, ¿qué quiere decir triangular? Que las dos bases van a ser de forma triangular y por ser prisma, esas dos bases son paralelas y congruentes. Y la palabra regular significa que esa base es un polígono regular. Polígono regular es aquel polígono que es equiángulo y equilátero a la vez. Y además las aristas laterales son perpendiculares a la base. Entonces recuerden, la palabra regular quiere decir que esa base es un polígono regular y las aristas laterales van a ser perpendiculares a la base. Entonces, un prisma triangular regular, se puede observar que esta base triangular, el triángulo DEF, es un triángulo equilátero. Como esa base es de forma triangular, necesariamente debe ser equilátero. Luego nos dicen que una de las aristas laterales mide 24 centímetros, pero en un prisma todas las aristas laterales son paralelas y de la misma longitud, ¿no? Entonces, esa arista BE va a resultar igual a 24. Y además nos dicen que el perímetro de su base mide 18 centímetros y tenemos que hallar la cantidad en centímetros cuadrados de cartón necesario para su elaboración. Entonces, la cantidad de cartón necesario para la elaboración de toda esta cajita quiere decir que necesitamos hallar el área total de nuestro prisma triangular. Entonces, para poder hallar el área total, ¿qué necesitamos? El área total, recordemos que va a ser igual al área lateral, todo lo que envuelve al sólido, más 2 veces el área de la base. Entonces colocamos aquí, por dato, nos dicen que el perímetro de esta base triangular es 18. Pero como es un triángulo equilátero, los 3 lados tienen la misma longitud, entonces dividimos sobre 3 y va a resultar igual a 6. Entonces, en los lados del triángulo equilátero vienen a ser de 6 centímetros. Luego podemos hallar el área de esa región triangular. El área de un triángulo equilátero es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Operando va a resultar igual a 9 raíz de 3. Entonces ya encontramos que el área de nuestro triángulo es 9 raíz de 3. Ahora vamos a hallar el área lateral. El área lateral es el perímetro de la base por la arista lateral. El perímetro de la base es 18 por la arista lateral, que es 24. Entonces, ese producto es igual a 432 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total es igual al área lateral más 2 veces el área de nuestra base. Entonces, reemplazando, resulta igual a 432 más 2 veces el área de esa base triangular, que es 9 raíz de 3. Entonces, operando, el área total es igual a 18 raíz de 3 más 24 centímetros cuadrados. Sería la respuesta. Vendría a ser el ejercicio número 9. A ver, tomen la captura.
sería la 9. El ejercicio número 11. En la 11 nos dice la figura muestra un sólido formado por dos semiesferas de centros N y O respectivamente y un cilindro circular recto. Si OC es igual a pi veces OM y la mínima longitud de recorrido sobre el sólido desde P hasta Q es de 10 pi centímetros, ¿cuál es el volumen del sólido? Y la solución, vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dice que la figura muestra un sólido formado por dos semiesferas de centros N y O respectivamente, ¿no? Entonces aquí justamente nos preguntan por el volumen del sólido. Entonces, para poder hallar el volumen del sólido, vamos a colocar estos puntos, el punto A, el punto B. Este es el punto C, entonces vamos a hacer un cambio para no confundirnos, ¿ya? Entonces, no nos vamos a confundir, ¿no? Entonces, sí. Entonces, vamos a colocar a los extremos este punto A, B y D. Entonces, aquí nos dicen que se trata de dos semiesferas. Para esta semiesfera superior, el centro es el punto O. Y para esta otra semiesfera inferior, el centro es el punto N. Entonces colocamos que el radio de nuestra semisfera menor sea R minúscula y trazamos el diámetro AM y el diámetro BD. Entonces, si el segmento AM es diámetro y O viene a ser centro, entonces necesariamente AO es igual a la longitud OM y viene a ser radio R. Entonces, vale R, también es R. Pero esta parte, este sólido que está entre esas dos hemisferas, viene a ser un cilindro circular recto. Si es un cilindro circular recto, las dos bases son de forma circular, son paralelas, por lo tanto tienen la misma longitud en el radio y las generatrices son perpendiculares a ambas bases. Entonces, la longitud BN es igual a R, ¿no? Entonces, estos ángulos en el centro vienen a ser de 90 grados, en el centro, en el punto N, 90 grados. Eso es por ser un cilindro circular recto. Y también, como les mencioné, toda la longitud BN es diámetro 2R, viene a ser R. Entonces, la longitud BN mide 2R, pero como N es punto medio de nuestro diámetro BD, entonces esta longitud de N va a resultar igual a 2R. Esta longitud es 2R. Y la longitud de NQ también resulta siendo 2R, ¿no? También es radio de nuestra semisfera mayor. Por dato, nos dicen que la longitud OC es igual a pi veces la longitud OM. Entonces, OC viene a ser la altura en ese cilindro, es igual a pi veces OM. Y OM es R, entonces OC es igual a pi por R. Pero si OC es pi por R, las generatrices MN y AB también va a ser igual a pi por R. A nosotros nos dicen por dato que la mínima longitud de recorrido sobre el sólido desde el punto P hasta el punto Q es igual a 10 pi. Entonces, la mínima longitud de recorrido sobre el sólido. Entonces, esa mínima longitud, ¿cuál va a ser? Entonces, aquí tenemos nuestro punto P, ¿no? Entonces, empezamos del punto P, avanzamos por el arco PA
Luego seguimos por nuestra generatriz AB y avanzamos por el arco BQ hasta llegar al punto Q. Sería la mínima longitud de recorrido. Entonces, aquí tenemos por dato que esa mínima longitud es igual a 10 pi. Y la medida del arco AP, ¿a qué es igual? Entonces, reemplazando. Cuando reemplazamos todo ese arco, viene a ser pi por el radio, ¿no? Viene a ser pi por r sobre 2, más la medida del arco AB. Entonces, la medida del arco, viene a ser la generatriz, ¿no? Más la generatriz AB, que es pi por r, más la medida del arco BQ, que va a resultar siendo, sería pi por el radio. Nuevamente pi por el radio, que es 2r sobre 12. Igual a 10 pi. Entonces de aquí operando, ese radio resulta siendo 4. Y si el radio viene a ser igual a 4, entonces ya podemos hallar el volumen del sólido. El volumen del sólido es igual al volumen de la semiesfera pequeña más el volumen del cilindro más el volumen de nuestra semiesfera mayor. El volumen de una esfera era 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo. La mitad sería 2 tercios, sería 2 tercios de pi por ese radio elevado al cubo, más el volumen del cilindro, que es el área de la base circular, pi por radio al cuadrado, por la generatriz, que es pi por el radio, más el volumen de nuestra semiesfera mayor, que va a ser igual a, sería 2 pi tercios del radio, que es 2r, elevado al cubo. De aquí desarrollamos, factorizamos y va a resultar siendo 64 pi. Resulta pi por pi, pi más 6 por r al cubo, pero como r vale 4, sería 64. La respuesta viene a ser la alternativa D nada más. Entonces aquí vamos a... aquí es al cubo, ¿no? No es por 3, ¿ya? Aquí es elevado al cubo. Se eleva al cubo, ¿no? Y ese radio resultó siendo igual a 4. Ya, ¿pueden tomar la captura? Sería el ejercicio número 11. A ver, tomen la captura.
Sería el ejercicio número 11. Número 11. La figura muestra un tambor de madera, maracatu, que tiene la forma de un tronco de pirámide cuadrangular regular, cuyas aristas de las bases superior, inferior y lateral miden 20 centímetros, 10 centímetros y 13 centímetros respectivamente. Si Martín desea pintar todas las caras exteriores de dicho tambor, ¿cuál será el área de la superficie total que deberá pintar? La solución y estamos copiando justamente nuestro tambor de madera que tiene la forma de un tronco de pirámide cuadrangular regular. Entonces nos dice tronco de pirámide cuadrangular regular. Por ser un tronco de pirámide, las dos bases van a ser paralelas, pero muy distintas. Para que sea tronco, esta base superior debe ser muy diferente a la base inferior. Diferentes pero paralelas. Como nos dice cuadrangular regular, quiere decir que esas dos bases son cuadrados. Entonces el ABCD viene a ser un cuadrado, el cuadrilátero EFGH es otro cuadrado. Entonces nos están preguntando por el área de la superficie total. Entonces nos preguntan por el área total de ese tronco. El área total del tronco va a ser igual al área de la base superior más el área lateral, todo lo que envuelve al sólido, más el área de la base inferior. Entonces, para poder hallar esas áreas, nos dan por dato, ¿no? Nos dan por dato que las aristas de la base superior mide 20. Entonces, si la arista básica superior mide 20 y el ABCD es un cuadrado, entonces los cuatro lados tienen la misma longitud. Luego nos dicen también que estas aristas laterales miden 13. Mide 13, 13, 13. Y la arista básica inferior mide 10. Entonces, el lado de nuestro cuadrado EFGH resultó siendo igual a 10. Entonces, las caras, ¿cómo vienen a ser? En este sólido, por ser un tronco de pirámide cuadrangular regular, todas las caras van a ser trapecios isósceles. Si solamente dijeran tronco de pirámide cuadrangular, esas caras laterales son regiones trapeciales, pero de cualquier tipo. Puede ser, digamos, trapecio rectángulos, trapecio escaleno. Pero por ser regular, necesariamente son trapecios isósceles, ¿no? Se puede observar que este lado mide 13, este lado también resultó siendo 13. Disculpen. Hay un número que está. Entonces, les estaba mencionando que todas esas caras laterales son trapecios isósceles por ser un sólido regular. Entonces, nosotros queremos hallar el área lateral, ¿no? Entonces, de manera natural, el área lateral va a ser 4 veces el área de toda esta cara lateral, que es un trapecio isósceles. Y el área de este trapecio isósceles es la semisuma de ambas bases multiplicado por nuestra altura. Entonces, necesitamos conocer la altura en ese trapecio ADHE. Entonces, lo podemos trabajar como plano, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en esa cara. En esa cara extraemos nuestra cara ADHE. Se trata de un trapecio isósceles donde la base superior mide 20, esta base inferior mide 10 y los lados no paralelos miden 13. Como es un trapecio isósceles, al trazar las alturas, altura en el punto E, altura en este punto H. Al trazar esas dos alturas, EN y HM, necesariamente se forma dos triángulos congruentes, ¿no? En todo trapecio isósceles, recuerdo, trazamos las dos alturas
Y ese triangulito ANE es congruente con ese triángulo DMH. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Que necesariamente la longitud AN es igual a la longitud MD. Entonces, estas dos longitudes necesariamente deben ser iguales, ¿no? Vale circulito y también resultó siendo circulito, pero aquí en la parte central se está formando un rectángulo. Si esta longitud vale 10, en la parte superior, esa longitud MN también resultó siendo 10. Como todo es 20, cada circulito le va a corresponder 5. Vale 5, vale 5 y también resultó siendo 5. Entonces vamos a colocar que esa altura sea de longitud h. Pero en este triángulo rectángulo ANE, cualquiera de los dos triángulos en sí, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí en nuestro triángulo, en este triángulo rayado, en ese triángulo rayado, triángulo conocido, ¿no? Hipotenusa 13, cateto 5, el otro cateto va a resultar igual a 12 nada más. Entonces, ya conocemos que nuestro cateto EN resultó siendo igual a 12. Entonces, ya podemos hallar el área total, ¿no? Entonces, vamos a colocar. Entonces, se observa que necesariamente nuestra altura resultó siendo 12, por lo tanto diremos que el área total, entonces el área total resulta siendo, el área total es el área de la base superior, el área del cuadrado ABCD más el área de la base inferior, el cuadrado EFGH, más 4 veces el área de este trapecio isósceles, que son las caras laterales. Entonces, reemplazando, el área del cuadrado es 20 elevado al cuadrado. El área de este cuadrado EFGH es lado al cuadrado, que sería 10 elevado al cuadrado, más 4 veces el área de toda esta cara, que es un trapecio isósceles, 10 más 20 sobre 2, multiplicado por nuestra altura, que resultó siendo 12. Entonces, nosotros desarrollamos y va a resultar igual a 1220 centímetros cuadrados. La respuesta es la alternativa B. Sería el ejercicio número 12. Ya, tomen la captura. Ejercicio número 13.
Un balde que tiene la forma de un tronco de cono circular recto contiene agua hasta la mitad de su altura, como se muestra en la figura. Se sumerge por completo un trozo de metal dentro del balde y el nivel del agua en el balde sube 15 centímetros. Si la altura del balde es de 60 centímetros y los radios de sus bases miden 10 y 18 centímetros, ¿cuál es el volumen del trozo de metal? Entonces colocamos aquí la solución y tenemos aquí justamente nuestro balde que tiene la forma de un tronco de cono circular recto. Entonces nuevamente, en un tronco de cono, siempre las dos bases van a ser de forma circular y paralelas, pero muy diferentes, ¿ah? Porque si son congruentes, regresamos a cilindro. Entonces, para que sea tronco de cono, estas dos bases son de forma circular, pero diferentes. Luego nos dice que ese balde contiene agua hasta la mitad de su altura, pero la altura del balde es 60 centímetros. La mitad va a ser igual a 30. Entonces, contiene agua hasta la mitad de su altura. Se sumerge por completo un trozo de metal dentro del balde y el nivel del agua sube, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro trozo de metal, lo sumergimos dentro de nuestro balde y ese nivel del agua, o sea, cuando el trozo de metal se sumerge en el balde, el nivel del agua sube 15 centímetros. Luego nos dicen que los radios de la base se miden 10 y 18. Entonces nos preguntan cuál es el volumen del trozo de metal. Entonces, para poder hallar ese volumen de nuestro metal, vamos a ubicar los centros en las bases circulares o centro de la base superior u centro de la base inferior del balde. O y Q son centros, trazamos los diámetros y por dato, radio R mayúscula y radio R minúscula. R mayúscula es igual a 18 y R minúscula es igual a 10. Entonces, al unir ambos centros, ese segmento es nuestro eje de giro. El eje de giro siempre es perpendicular a ambas bases, ¿no? Entonces, estos ángulos en O y en Q son de 90 grados y 90 grados. En este nivel inicial del agua, ¿no? O sea, me refiero aquí, vamos a retroceder. En este nivel, o sea, siempre cuando nosotros, colocamos una cierta cantidad de agua, de refresco, una cierta cantidad de líquido en un recipiente, la superficie de ese líquido siempre tiene la misma forma que la base. Si la base fuera, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos un vaso que tenga la forma de un prisma cuadrangular, entonces esa base es de forma, de forma rectangular, ¿no? Supongamos. Y si es de forma rectangular, entonces tendríamos que la superficie del líquido también va a ser de forma rectangular. Entonces, como aquí la base del balde es de forma circular, entonces esta superficie de agua es de forma circular. Entonces, esta de aquí es la primera superficie, ¿no? Antes que se sumerja el trozo de metal. Cuando se sumerge el trozo de metal, entonces esta superficie de agua sube. Lo que va a subir viene a ser 15 centímetros y se coloca justamente en ese punto. Nuevamente, las dos superficies son muy diferentes, ¿ah? Porque el balde tiene la forma de un tronco de cono. Entonces, como tiene la forma de un tronco de cono, esas dos superficies de agua son diferentes, ¿no? La de abajo era la inicial y la de arriba es la final. Entonces, aquí estamos trazando justamente nuestro diámetro en esa superficie inicial. Entonces, el punto N viene a ser justamente punto medio del diámetro, centro de esa base circular.
Entonces, si n es punto medio. Ahora, ¿por qué n es punto medio? Porque esta superficie de agua está ubicada a 30 centímetros de la base. Toda la altura del balde es 60, la mitad es 30. Entonces, desde la base hasta el punto N viene a ser 30. Entonces, por ese motivo, estamos colocando 30, 30. Entonces, la longitud ON es igual a la longitud NU. Entonces, en nuestro trapecio rectángulo, QOAB. Entonces, en este trapecio rectángulo QOAB viene a ser trapecio rectángulo donde la base menor mide 10, la base mayor 18 y este segmento CN viene a ser la mediana. Si es la mediana, es la semisuma de ambas bases. Sería la base menor 10 más la base mayor 18 sobre 2, que sería 28 sobre 2 va a ser igual a 14. Entonces, esta longitud viene a ser igual a 14. Entonces, ya conocemos que Cn es igual a 14, ¿no? Entonces, trazamos nuestro diámetro, digamos, en el nivel del agua, pero final, ¿no? Al final, cuando ya ha subido. Entonces, cuando ha subido, justamente está en este punto D, entonces trazamos el diámetro, punto medio del diámetro, centro de esa superficie circular de agua, ¿no? Entonces, M es punto medio. Ahora, ¿por qué va a ser punto medio del segmento ON? Porque el nivel del agua, lo que sube, es de 15 centímetros. Si sube 15 y todo es 60, ¿cuánto faltaría? 15. Porque todo debe ser 60. Hasta aquí va 45. El restante debe ser 15. 15, 15. M es punto medio de nuestro segmento ON. Entonces, si es punto medio del segmento ON, entonces en ese trapecio, en nuestro trapecio ONCA, en ese trapecio tenemos que MD viene a ser la mediana. Entonces, nuevamente, en este otro trapecio superior, MD es la mediana, que va a ser la semisuma de ambas bases, 14, 16, 18. Entonces, la base que va a ser igual a 16. Entonces ya conocemos esa longitud MD que es igual a 16, ¿no? Ya podemos hallar el volumen del metal. Hay que tener presente también lo que les mencioné en clase, que todo lo que sube es igual a todo lo que baja. Entonces, el sólido que se ha sumergido viene a ser justamente este sólido donde su volumen, el volumen de todo lo que cae es igual al volumen de todo lo que sube. Lo que ha caído viene a ser el metal. Entonces, el volumen del metal es igual a lo que ha subido. ¿Qué es lo que ha subido? La superficie de agua. Entonces, esa superficie de agua sube hasta el punto de, sube 15 centímetros y lo que se determina en la parte superior es un tronco de cono donde la base inferior es igual a 14 y la base superior es de radio 16, ¿no? Entonces, reemplazando, el volumen del tronco de cono viene a ser igual a pi tercios de la altura. Entonces, esta alturita de lo que ha subido del punto C al punto D, alturita MN, viene a ser 15 por la altura total
Entonces, de aquí operando, tendríamos pi tercios de la altura, que es 15, por el radio de la base inferior elevado al cuadrado, 14 al cuadrado, más 16 al cuadrado, más el producto de ambos radios. Operando, resulta igual a 3.380 pi centímetros cúbicos. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 13. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Todo bien, profesora. Ya, ok. Ya, a ver, tome la captura. En la 15 nos dicen, la figura representa dos torres de suspensión de un puente colgante que distan 300 metros entre sí, cuyas alturas son de 80 metros por encima de la calzada, y si el cable que une las torres toma la forma de una parábola y M es punto de tangencia, halle la longitud TQ. Ahí en el manual, corrijan, debe decir la palabra halle TQ. Entonces, la 15 es un ejercicio de geometría analítica de parábola. ¿Se acuerdan cómo hemos trabajado, no? Siempre en este tipo de ejercicios, cuando, digamos, se tiene una cortina y toma la forma de una parábola, ¿no? Parte de la cortina, o se lanza un proyectil, se lanza una pelota y describe una trayectoria parabólica. Siempre en ese tipo de ejercicios hay 4 pasos, no se olviden. El primer paso era la ubicación de nuestro plano cartesiano. Cuando la parábola se abre hacia arriba, se debe ubicar en el punto más bajo de nuestra parábola. Si la parábola se abre hacia abajo y tiene una base, por ejemplo, digamos que se muestra la puerta de una galería, ¿no? De una empresa, y es de forma parabólica, entonces tiene una base que es el piso. Entonces ahí se debe ubicar nuestro plano cartesiano en el punto medio de esa base. ¿No? ¿Y por qué? Es más que todo para reducir pasos, ¿no? Y para trabajar con coordenadas positivas, ¿correcto? En realidad ustedes pueden ubicar el plano cartesiano en cualquier parte de nuestro plano, ¿no? Lo único que va a cambiar es la ecuación de ese lugar geométrico, sea el caso de parábola o sea el caso de elipse. La respuesta siempre es la misma, pero para poder reducir los pasos se recomiendan los puntos que les he mencionado. Entonces, digamos, el primer paso es la ubicación del plano cartesiano. El segundo paso es hallar la ecuación de ese lugar geométrico. El tercer paso es la ubicación de nuestra incógnita en un punto de la gráfica. Y por último, ese punto debe satisfacer la ecuación de nuestra parábola. Entonces, a ver, ustedes intenten, sí, trabajen un par de minutos para el ejercicio número 15. ¿Se acuerdan cómo hemos estado trabajando, no? Ya les he mencionado los 4 pasos, ¿ya?
Profesora, buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mientras que mis compañeros van intentando el ejercicio, ¿podría resolver la 7 o la 14? Las ¿O 7 darme las 12. algunos consejos para resolverla? No hay problema. Lo hacemos al final, sí, porque nos quedan pocos ejercicios ya y todavía tenemos una hora. Ya, gracias. ¿Ya? A ver, la 15, ¿salió? ¿No sale la 15? Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dice lo siguiente. La figura representa dos torres de suspensión de un puente colgante que distan 300 metros entre sí. Entonces, estas dos verticales nos representan las torres de suspensión que distan entre sí, quiere decir la distancia entre ellas va a ser igual a 300 metros. Y las alturas son de 80, altura 80 y 80 por encima de la calzada. Digamos que la horizontal nos representa la calzada, ¿no? Y nos dicen si el cable que une esas dos torres toma la forma de una parábola. Entonces, aquí justamente tenemos que ese cable tiene la forma de nuestra parábola y M es punto de tangencia, entonces ahí la longitud TQ. Nos preguntan por esa longitud TQ que le llamamos H nada más. Entonces, se puede observar que el punto más bajo de nuestra parábola es ese punto de tangencia con la calzada que es el punto M. Entonces, si M es el punto más bajo de la parábola, es el vértice de la parábola. Entonces, ¿qué nos conviene? Que en ese punto, en ese vértice, debemos trazar nuestro plano cartesiano. Entonces, trazamos el eje X, trazamos el eje Y. Entonces, M viene a ser el origen de coordenadas, vértice de nuestra parábola, el 0,0. Conociendo ese punto, podemos hallar la ecuación de la parábola. La parábola está en todo el eje Y, se abre hacia arriba, empezamos con X. X menos 0, porque ese punto M, el punto M va a ser de coordenadas 0,0, ¿no? Entonces, este punto M es de coordenadas 0,0 y va a ser X menos 0 elevado al cuadrado, que es X al cuadrado, es igual a 4P por Y menos la ordenada que es 0, que simplemente es Y. Entonces, esta de aquí ya viene a ser la ecuación de nuestra parábola. En esa ecuación que buscamos conocer nuestro parámetro P.
Entonces, para poder conocer el parámetro P, siempre se busca un punto que se conozca su abscisa y su ordenada que pertenezca a la parábola. Entonces, para esa parábola tenemos este punto, este extremo superior con el poste, este otro extremo superior con el poste. Entonces, ¿qué nos conviene? Cualquiera de los dos, ¿no? Conviene trabajar con coordenadas positivas y tenemos que la distancia del centro hacia este punto es 150. Entonces, toda esa longitud de verde va a resultar igual a 150. Avanzamos a derecha, 150, y lo que subimos viene a ser 80. Entonces, este punto en la parte superior, el punto N, tiene como coordenadas 150,80. Entonces, acabamos de encontrar que el punto N de coordenadas 150,80 pertenece a la parábola. Si pertenece a la parábola, debe satisfacer la ecuación de nuestra parábola. ¿Qué quiere decir la palabra satisfacer? Reemplazar. En vez de X vamos a colocar 150 y en vez de Y colocamos 80. Entonces nos quedaría 150 al cuadrado es igual a 4P por Y, que viene a ser 80. Operamos y 4P es igual a 75 por 15 sobre 4. Operando, reemplazamos en la ecuación de nuestra parábola. Entonces, la ecuación de la parábola finalmente queda como X elevado al cuadrado es igual a 75 por 15 sobre 4 y todo esto multiplicado por Y. Vendría a ser la ecuación de esa parábola. Sería el segundo paso. El tercer paso es la ubicación de nuestra incógnita en un punto de la gráfica. Nosotros queremos hallar H, entonces ¿qué nos conviene? Hallar el punto Q. Ese punto Q, ¿qué coordenadas tiene? Avanzamos a derecha 50 y subimos H unidades, entonces sería de coordenadas 50,H. Entonces ese punto de coordenadas 50,H, ¿a dónde pertenece? Pertenece a la parábola. Si pertenece a la parábola, debe satisfacer la ecuación de la parábola. En vez de X colocamos 50, en vez de Y colocamos H. Entonces, operando, reemplazamos y la altura es igual a 80 novenos de metros. Sería la respuesta. Vendría a ser el ejercicio número 15. Dame la captura. Ya, está claro entonces la 15, ¿no? Ejercicio número 18.
Algunas estructuras de los arcos de fulvito están construidos con tubos cilíndricos. Para darle forma rectangular, deben extraer parte del tubo para formar un ángulo de 90 grados. Si los ejes mayores elípticos de corte miden 8 raíz de 2 centímetros, hay en la superficie externa del tubo retirado. Entonces, vamos a colocar aquí la solución. Y nos dicen que algunas estructuras de los arcos, ¿no? Aquí en la imagen estamos observando justamente un arco de fulvito. Nos dicen que están construidos con tubos cilíndricos. Y para darle esa forma rectangular, deben extraer parte del tubo para formar un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí justamente en esa esquina donde se va a dar forma un ángulo de 90 grados, entonces aquí estamos extrayendo esta otra imagen. Aquí tenemos nuestro tubo cilíndrico. Si es un tubo cilíndrico, las dos bases son paralelas, congruentes y vienen a ser de forma circular. Pero en todo ese tubo se va a extraer, nos dice, de tal manera que los ejes mayores elípticos. Entonces, esta parte, toda esta parte, las dos, ¿no? Las dos partes sombreadas nos representan elipses. Entonces, se debe extraer parte del tubo para poder formar un ángulo de 90 grados. Entonces, se extrae parte del tubo para formar un ángulo de 90 grados. ¿Quién forma ese ángulo? Justamente nuestros ejes mayores, ¿no? Aquí esta parte viene a ser una elipse, otra elipse. En esas elipses trazamos nuestro eje mayor, trazamos el otro eje mayor y ese ángulo en B va a resultar siendo de 90 grados. Por dato nos dicen que los ejes mayores miden 8 raíz de 2. Entonces, esta longitud AB es igual a 8 raíz de 2. BC también resulta siendo 8 raíz de 2. Entonces nos preguntan, halle la superficie externa del tubo retirado. Entonces nos están preguntando por la superficie externa del tubo retirado. Entonces, lo que se va a retirar es justamente lo que está formando esas dos elipses. Todo ese sólido, ¿no? Todo donde está el puntero láser, todo ese sólido formado por esas dos elipses es lo que se va a retirar del tubo para poder tener un ángulo de 90 grados en el vértice B. Entonces, nos preguntan justamente por el área lateral del tronco de cilindro. Entonces, lo que ahorita estamos sombreando viene a ser un tronco de cilindro. ¿Y por qué va a ser un tronco de cilindro? Porque esta base es elíptica y esta otra base es elíptica. Y esta generatriz AC es la generatriz máxima. Y la generatriz mínima es la que se reduce a un punto. Entonces aquí en nuestras bases circulares vamos a trazar el diámetro. Ubicamos centro de nuestra base circular, punto medio del diámetro. Pero como se trata de un cilindro circular recto, las generatrices son perpendiculares a esas bases circulares y el triángulo rectángulo ABC es un triángulo notable de 45 grados, cuyo cateto es 8 raíz de 2. Entonces la longitud de la hipotenusa es 8 raíz de 2 por raíz de 2 sería igual a 8 por 2, que viene a ser 16. Entonces conocemos toda la hipotenusa AC, que es
16. Ahora en ese triángulo rectángulo vamos a trazar nuestra altura. ¿Y por qué vamos a trazar la altura? Porque nosotros queremos hallar el área lateral de ese tronco de cilindro, pero es un tronco de cilindro oblicuo. Entonces, todo sólido oblicuo se trabaja con sección recta. ¿Y qué es la sección recta? Es un plano perpendicular a nuestras generatrices. Entonces, en este caso, que solamente tendríamos nuestra generatriz formada por AC y la otra generatriz mínima que se redujo a un punto que está ubicado en B nada más, ¿no? Entonces, para poder, digamos, hallar esta área lateral, necesitamos la sección recta, que es un plano perpendicular a ambas generatrices. Entonces, por ese motivo, estamos trazando Entonces aquí trazamos en el triángulo rectángulo ABC, trazamos nuestra altura BH y se habrá formado triángulo notable de 45, ¿no? Entonces es claro observar que estos ángulos miden 45 grados. Este ángulo va a resultar igual a 45 grados. Se nota, ¿no? 45, este ángulo superior también resulta igual a 45 grados. El ángulo en C también resulta igual a 45 grados. Entonces, el triángulo rectángulo AHB viene a ser notable de 45 grados. Si la hipotenusa AB mide 8 raíz de 2, cada cateto va a resultar igual a 8. Cateto 8, este segmento BH también resultó siendo 8. Y el segmento CH también es 8. Vamos a ubicar el punto medio, centro de nuestra elipse, punto medio del eje mayor. Si M y N son centros, entonces necesariamente AM es igual a BM, igual a BN, igual a CN, igual a 4 raíz de 2. Entonces, colocamos que ese segmento LT, que es el diámetro de la base circular, que es paralelo al segmento BH, es igual a 2R. Entonces, 2R es igual a 8. Este cuadrilátero BHTL viene a ser un rectángulo. Si es un rectángulo, 2R, 2R. Entonces, R va a resultar la suma. Sería R más R, 2R, sería 2R, ¿no? 2R igual a 8, R es igual a 4. Entonces, si el radio resultó siendo 4, ya podemos hallar, ¿no? Entonces, acabamos de encontrar que ese radio resultó siendo igual a 4. Ubicamos centro, que es el punto Q, centro Q, radio R, radio R. O sea, en sí, estamos trabajándolo como plana, pero en sí este segmento BH es el diámetro de esa, digamos, de esa sección circular que nos representa nuestra sección recta, ¿no? ¿Se acuerdan? Era como que nosotros tenemos lo siguiente. En un cilindro oblicuo. Cilindro oblicuo. Cilindro oblicuo, ¿no? Entonces, todo lo que es oblicuo, ¿con quién trabajamos? Con sección recta. ¿Qué es la sección recta? Es un plano perpendicular a ambas generatrices. Entonces, nosotros trazamos nuestra sección recta, donde el diámetro de esa sección recta perpendicular y perpendicular. Entonces, esta alturita, el diámetro que es perpendicular a ambas generatrices, viene a ser el segmento BH. Entonces, ese segmento BH nos representa el diámetro de nuestra sección recta, cuyo radio viene a ser R, que es igual a 4.
Entonces, al unir el punto M con el punto N, necesariamente pasa por el punto Q, en este caso sería por el teorema de los puntos medios, ¿no? Si M es punto medio y Q es punto medio, necesariamente N va a ser punto medio y esa base MN es paralela a la base inferior. Entonces, en nuestro triángulo rectángulo ABC, MN también es 8, ¿no? Si ese radio es 4, entonces MQ4, QN también es 4, y MN va a resultar igual a 8. Entonces ya conocemos MN, que viene a ser igual a 8. Por lo tanto, el área lateral de un tronco de cilindro oblicuo viene a ser el perímetro de la sección recta multiplicado por el eje de giro. ¿Quién es la sección recta? La sección recta viene a ser un círculo trazado en el punto B. Este segmento BH es el diámetro. Entonces, si el radio es R, el perímetro es igual a 2pi por el radio, multiplicado por MN, que es el segmento que une ambos centros. Entonces, reemplazando, el radio es 4, la longitud MN resultó siendo 8. 2 por 4 por 8, 64 pi centímetros cuadrados. La respuesta es la alternativa A nada más. Nosotros habíamos mencionado lo siguiente, ¿no? Un tronco de cilindro es de esta forma. Este de aquí este es sólido, es un tronco. Es un tronco de cilindro circular recto, donde la base inferior es la base circular, la base superior es una base elíptica. Lo que estamos aquí observando, el sólido de verde, es un cilindro oblicuo, ¿no? Entonces, este sólido viene a ser un cilindro oblicuo, ¿correcto? En un cilindro oblicuo, las dos bases son de forma elíptica, base elíptica y base elíptica. Base elíptica y la sección recta es un círculo, ¿no? Aquí se ubica este punto centro de la base circular, radio R. Por ese motivo aquí estamos colocando centro R y también es R. Se refiere a ese diámetro de rojo. Ahora, un tronco de cilindro oblicuo, ¿cómo es? En un tronco de cilindro oblicuo, la base inferior es una elipse y tenemos que la base superior. Ya, es un tronco de cilindro oblicuo. Entonces, este sólido nos representa un tronco de cilindro oblicuo, ¿correcto? Entonces, donde la base inferior viene a ser una base elíptica 1 y esta de aquí es una base elíptica 2. Y como es, digamos, oblicuo, trabajamos con sección recta. ¿Qué es la sección recta? Es un plano perpendicular a las generatrices. Entonces, trazamos nuestro plano perpendicular a las generatrices, 90 grados y 90 grados. En nuestra figura, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos dos tipos de generatriz, ¿no? Tenemos nuestra generatriz máxima, y luego tenemos nuestra generatriz mínima.
nos representa nuestra generatriz máxima y esta de aquí viene a ser nuestra generatriz mínima. Entonces, en un tronco de cilindro oblicuo, esta generatriz mínima puede reducirse a un punto como este caso, que viene a ser el punto B, y la generatriz máxima es justamente el segmento AC. Entonces, ¿quedó más claro? Con lo que acabamos de explicar, ¿quedó más claro? Tendría que ser entonces el ejercicio número 18. ¿Ya? Queda más claro, ¿no? Todo lo que es oblicuo, si no conocemos las dos generatrices, trabajamos con el eje de giro, ¿no? Ejercicio número 19. Las cuerdas metálicas AB, NB y BM sujetan a una torre de alta tensión, como muestra la figura, donde A, N, C y M son puntos colineales, donde BC es perpendicular al segmento AM y AN es igual a NC igual a CM. Si AB elevado al cuadrado menos NB elevado al cuadrado es igual a 12 metros cuadrados, ahí en la longitud AM. Entonces colocamos aquí la solución, vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que estas cuerdas metálicas AB, NB y BM sujetan a esta torre de alta tensión, donde estos 4 puntos son colineales. ¿Qué quiere decir puntos colineales? Son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Luego nos dicen que BC es perpendicular al segmento AM. Entonces, por dato, BC es perpendicular al segmento AM. Entonces, BC perpendicular al segmento AM y esas tres longitudes son iguales. O sea, AN es igual a CN igual a CM. Entonces, por este dato de celeste, estas tres longitudes son iguales, ¿vale? Circulito, circulito y circulito. Luego, vamos a colocar que el circulito sea X, X, X y X. Luego nos dicen también, por el dato de rosado, esta diferencia de cuadrados es igual a 12. Pero como nosotros no conocemos a esta longitud AB, le llamamos, por ejemplo, A, al segmento BN, le vamos a colocar que sea longitud, en este caso BN, B. Entonces, reemplazando, tendríamos A cuadrado menos B cuadrado es igual a 12. Y nos están preguntando, ahí en la longitud AM del gráfico, AM es igual a 3X. Entonces, ¿qué buscamos? Solo conocer el valor de X. Entonces, para poder conocer el valor de X, entonces, para nuestro triángulo ANB, para este triángulo sombreado de amarillo, podemos aplicar el teorema de Euclides, ¿no? Entonces, aplicando Euclides para ese triángulo de amarillo, porque conocemos sus tres lados, lado A, lado B, y esta base que es X. Además, conocemos la proyección de este lado BN sobre la base. La proyección de NB sobre la base se toma, el punto superior se traza la perpendicular 90 grados y esa proyección viene a ser esta perpendicular, ¿no? Que va a resultar siendo X, ¿correcto? Siempre, no se olviden lo que son proyecciones. Para poder ubicar la proyección del punto superior se traza la perpendicular BC y en la base
esta sombrita determinada viene a ser la proyección. Siempre la proyección es la sombrita, no es la altura, es la sombrita. Entonces, para nuestro triángulo sombreado, ABN, aplicando el teorema de Euclides. Para poder aplicar dicho teorema, hay dos casos, cuando el ángulo es agudo y cuando el ángulo es obtuso. En este caso, el ángulo ubicado en N es obtuso. Entonces, vendría a ser el segundo caso. Como ese ángulo alfa es un ángulo mayor que 90 grados, Euclides nos dice que debemos tomar el lado opuesto. El lado opuesto a ese ángulo alfa viene a ser nuestro lado A. Entonces, ese lado A elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados, cada uno elevado al cuadrado. X al cuadrado más 4 sería el lado opuesto a cuadrado es igual a b cuadrado más x cuadrado, positivo, ¿no? Como alfa es mayor que 90 grados, sería positivo más 2 veces la base que es x por la proyección que resultó siendo x. Entonces nos quedaría 2x cuadrado más x cuadrado, 3x cuadrado es igual a la diferencia de cuadrados que va a ser igual a 12. Vamos a dividir, luego x es igual a 2. Entonces, acá vamos a encontrar que x resulta siendo 2 metros. Y si x es igual a 2 metros, entonces a nosotros nos preguntan por la longitud AM, que es 3x. 3 por 2 igual a 6 metros. La respuesta es la alternativa B nada más. Sería el ejercicio número 19, que corresponde a plano, ¿no? En estos ejercicios, ¿se acuerdan cuando no recordábamos, por ejemplo, el teorema de Euclides? Que aplicamos 2 veces Pitágoras, ¿no? De manera natural, 2 veces Pitágoras. Pitágoras en ese triangulito NCB y Pitágoras en el triángulo ACB, ¿no? Por ejemplo, en el triángulo rectángulo NCB. Entonces, en nuestro triángulo rectángulo NCB, aplicando Pitágoras, sería hipotenusa b al cuadrado es igual a la suma de cada cateto x al cuadrado más el cateto BC elevado al cuadrado. Eso es en ese triángulo de blanco. En el triángulo ACB, entonces en el triángulo rectángulo ACB, aplicando Pitágoras, hipotenusa, que es a cuadrado, es igual a este cateto. Cateto 2x elevado al cuadrado. 2x elevado al cuadrado más la longitud BC elevado al cuadrado. Entonces de aquí despejamos BC y vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces despejando BC elevado al cuadrado, tendríamos que b cuadrado menos x al cuadrado es igual a cuadrado menos 4x elevado al cuadrado. Entonces, a partir de esa igualdad, nosotros ya encontramos. Entonces, a partir justamente de esta igualdad, encontramos que x va a resultar igual a 12. Eso es de manera natural aplicando 2 veces Pitágoras.
sería la 19. Número 20. En la figura la circunferencia de centro P está inscrita en el triángulo BOC. AB es igual a la longitud AP y la medida y las coordenadas del punto B es 0,5 y la pendiente de la recta L1 es menos 2/3. Halle la ecuación de L. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que la circunferencia de centro P está inscrita en el triángulo rectángulo BOC. Entonces, la palabra inscrita quiere decir que esa circunferencia es tangente a los 3 lados del triángulo, ¿no? Entonces, tenemos puntos de tangencia. Luego, la longitud AB es igual a la longitud AP. Entonces, por dato, AB es igual a la longitud AP. Entonces, como no conocemos AB, le llamamos cadena. AP también es cadena. Y este punto es de coordenadas 0,5. Y la pendiente de la recta L1 es menos 2/3. Entonces, hay la ecuación de la recta L. Entonces, por dato, esa pendiente es menos 2/3. Y para poder hallar la ecuación de esta recta L, recordemos que necesitamos conocer un punto de paso y su respectiva pendiente. El punto de paso es cualquier punto por donde está pasando esa recta L. Entonces, la recta L pasa por el punto B. Entonces, nos conviene que el punto de paso sea el punto B de coordenadas 0,5. Entonces, ¿qué buscamos? Solo conocer la pendiente de esa recta. Y para poder conocer la pendiente de nuestra recta L, ¿qué es lo que tenemos? Que la pendiente de la recta L1 es igual a menos 2/3. Entonces, diremos, esta circunferencia está inscrita en ese triángulo rectángulo BOC. Entonces, estos dos son puntos de tangencia. Entonces, aquí tenemos punto de tangencia, tangente y tangente. Cuando nosotros unimos de esas dos tangentes, el vértice, que es el punto B, unimos con el centro de la circunferencia, ese segmento resulta siendo bisectriz, ¿no? ¿Se acuerdan? Tangente, tangente. Unimos con el centro de nuestra circunferencia, el segmento BP es bisectriz. Por ser bisectriz, esos dos ángulos son iguales. Mide tita, este angulito mide tita y también resultó siendo en medida tita. Entonces vamos a colocar este ángulo en C, también sucede lo mismo, ¿no? Tangente, tangente, unido al centro de la circunferencia, ese segmento también es bisectriz. El segmento CP es bisectriz. Por ser bisectriz, estos dos ángulos tienen la misma medida, alfa y alfa. Entonces, en el triángulo rectángulo BOC, 2 tita más 2 alfa, 90 grados. Alfa más tita mide 45 grados. Entonces, vamos a colocar que el ángulo en P sea igual a beta. Entonces, este angulito resulta siendo beta. Teorema, beta es igual a 90 grados más 90 grados sobre 2. O sea, este angulito beta. El ángulo beta, ¿cómo está formado? ¿Cómo está determinado? Por la bisectriz BP y por la bisectriz CP. Entonces, como está formado por esas dos bisectrices, el punto P viene a ser el centro de nuestro triángulo rectángulo BOC. Entonces, si este punto P, si el punto P resulta siendo incentro, es incentro,
si ese punto P es incentro, entonces necesariamente la medida del ángulo en el incentro es 90 grados más la mitad, ¿no es cierto? Entonces, más la mitad de este ángulo superior. Entonces, el ángulo opuesto es 90. Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados. Entonces, beta va a resultar 90 grados más la mitad de este ángulo, que es 90 medios, que es 45. Entonces, beta es igual a 135 grados. Lo podemos obtener beta como 135 grados por la propiedad de incentro o como les había mencionado inicialmente, 2 θ más 2 alfa, 90 grados. Si 2 θ en el triángulo rectángulo BOC, 90, entonces 2 θ más el ángulo 2 alfa es igual a 90 grados. Entonces la suma del ángulo θ más alfa es igual a 45 grados. Y si alfa más θ es igual a 45, entonces este ángulo es el suplemento que viene a ser 135, ¿no? Θ más alfa, 45, beta, 135. Puede ser por cualquiera de esos dos pasos. Entonces, conociendo que este ángulo es 135 por el postulado de par lineal en el punto P, este angulito va a ser igual a 45 grados. Entonces ya encontramos que el ángulo de azul es 45. Y si ese ángulo de azul es 45, el ángulo superior ABP también es 45. Como la longitud AB es igual que la longitud AP, el triángulo VAP es isósceles. Si es isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo de azul, 45. Este ángulo en B también resulta igual a 45. Entonces, en este triángulo VAP, la suma de los dos, 45 más 45, va a ser igual a 90. Sería aquí, a ver, 90 grados, ¿no? Entonces el ángulo en A va a resultar siendo 90 grados. Y si ese ángulo en A es 90 grados, quiere decir que ambas rectas son perpendiculares. Y si ambas rectas son perpendiculares, el producto de pendientes es igual a menos 1. Si la pendiente de la recta L1 es menos 2 tercios, la pendiente de la recta L es la inversa, cambia de signo. La inversa de 2 tercios sería 3 medios. Si aquí es negativo, positivo. Entonces, ya conocemos el punto de paso, conocemos la pendiente, que resulta igual a 3 medios. Entonces, ya podemos hallar la ecuación punto pendiente. Y menos la ordenada del punto de paso, que es 5, es igual a 3 medios, que es la pendiente por X, menos la abscisa, que es 0. Va a resultar siendo 3x menos 2y más 10 igual a 0. La respuesta es la alternativa N. Sería el ejercicio número 20. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Me estaba mencionando algunos ejercicios, ¿no?
A ver, tomen la captura. Les muestro las claves, ¿no? La 2, beso, la 7, casa, la 10, dado, la 14, dado, la 16, casa y la 17, beso. Dejo el siguiente mensaje. La perseverancia se define como el camino entre los objetivos y los resultados. ¿Ya? Hoy fue nuestra última clase, ¿no? A ver. ¿Ya? ¿Qué ejercicios me mencionan? A ver, vamos a ver. La 7, ¿no? 7, 14. ¿Podría ser la 16? La 16, ya un momento. Voy a dejarla la plática. Tengo los enunciados. Primero avanzamos. Siete. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno. Profe, una consulta. Siempre que te piden una distancia de un punto a un lugar, ¿siempre esa distancia tiene que ser perpendicular a ese lugar o no necesariamente? Si la distancia es entre dos puntos, entonces simplemente unes ambos puntos, pero si es la distancia de un punto a una recta, va a ser la distancia mínima, que es una perpendicular. Ok, gracias, profe. Aquí es la 7, ¿no? Sí. Ay, esto... Esa de aquí es la número 7, nos dice, en un triángulo ABC, M es un punto de AB y N un punto de BC, de tal manera que MN es paralelo al segmento AC y MN contiene al incentro del triángulo ABC. Entonces vamos a dibujar primero nuestro triángulo ABC.
Entonces tenemos aquí nuestro triángulo ABC. Nos dice que debemos tomar un punto, ¿no? Entonces, por aquí tomamos un punto cualquiera de tal manera que contenga al incentro, ¿verdad? Entonces, M, pero MN es paralelo al segmento AC. Entonces, este es el punto N. Entonces, esas dos rectas son paralelas. Entonces, MN es paralelo al segmento AC, pero además MN contiene al incentro. Entonces, incentro de nuestro triángulo. Entonces, aproximadamente ubicamos aquí. Más o menos, ¿no? Entonces, este punto nos representa incentro. Entonces, el punto I va a resultar siendo incentro de nuestro triángulo ABC. Entonces, si es incentro, recordemos que es el punto de intersección, es el punto donde concurren todas las bisectrices interiores. Luego nos dicen que la longitud AB es igual a 11. Entonces, y la longitud BC resulta igual a 16. Entonces, esta longitud AB resulta siendo 11 y la longitud BC es igual a 16. Y nos preguntan, halle el perímetro de la región triangular MBN. O sea, nos preguntan por el perímetro de nuestro triángulo superior. Entonces, el perímetro de ese triángulo es la suma de los tres lados. Entonces, para poder hallar esa suma de longitudes, este punto I es incentro. Si el punto I es incentro, al unir el punto A, justamente al unir A con, vamos a colocar azulito. Al unir el punto A con el incentro, ese segmento resulta siendo bisectriz. Y si es bisectriz, nos determina ángulos iguales. Entonces, este ángulo mide alfa, este ángulo también es alfa nada más. Pero como esas dos rectas son paralelas, este angulito alfa de morado sube, ¿no? Entonces, ese angulito sube por la propiedad de la z, por alternos internos, también es alfa. Entonces, el triángulo AMI es un triángulo isósceles. A ángulos iguales le corresponde lados iguales, circulito, circulito. Y a circulito vamos a colocar que sea de longitud A, también resulta siendo A nada más. De la misma forma, al unir el punto I con el punto C, entonces si nosotros unimos el punto I con el punto C, ese segmento IC viene a ser bisectriz, ¿no? Entonces, este segmento es bisectriz, porque este punto es incentro, y si es bisectriz, nos determina ángulos iguales. Entonces, necesariamente mide beta, y también resultó siendo beta, pero esas dos rectas son paralelas, entonces sube. Entonces, este angulito resulta siendo beta, por alternos internos, este angulito también es beta. Entonces, el triángulo INB, INC. Este triángulo INC es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, le corresponde lados iguales. Entonces, esta longitud va a resultar siendo 2 rayas, y también es 2 rayas. Como no conocemos, le llamamos B, y también es igual a B nada más. Entonces, todo el lado AB mide 11. Entonces, necesariamente, la longitud BM va a ser la diferencia, que va a ser 11 menos A. Todo el lado BC, 16. Entonces, la longitud BN es 16 menos B. Sería 16 menos B nada más. Entonces ya podemos hallar el perímetro, ¿no? Entonces diremos que el perímetro de nuestro triángulo MBN es la suma de los tres lados. Primer lado, 11 menos A,
Segundo lado, 16 menos B. El tercer lado, MN, es la suma de A más B. Se cancela y va a ser la suma de 11 más 16, que viene a ser igual a 27 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 7. Ya, luego me dijeron la 14. Está la 14. La puedo borrar, ¿no? Borro. La 14. Dice en la figura, el segmento MN es paralelo al segmento BC. Entonces, por dato, este segmento MN es paralelo al segmento BC. Segmento BC. MN es igual a la longitud 4, ¿no? Entonces, por dato, MN resultó siendo 4. MP también viene a ser igual a 4. Y AM es igual a 8. Entonces, nos preguntan, halle la razón entre AC y AB. Entre AC y AB. Entre AC y AB. Entonces, para poder hallar esa proporción entre AC y AB, ¿qué observamos? Por dato nos dicen que MN es paralelo al segmento BC. O sea, esas dos rectas de azul o de celeste son paralelas. Si esas dos rectas son paralelas, entonces, en particular, en el triángulo BAP, en el triángulo BAP, el segmento MN es paralelo al segmento BP, ¿correcto? Yes. Entonces, en particular, ¿no? Son paralelas. Y recordemos propiedad de semejanza. Si estas dos rectas son paralelas, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que necesariamente la base menor es a la base mayor, como el lado menor es a todo el lado mayor. Entonces, aplicando en ese triángulo propiedad de semejanza. Entonces, aplicando propiedad de semejanza, la base menor viene a ser 4. La base mayor viene a ser BP. Nuestro lado menor es 8. El lado menor resulta siendo 8. Es a todo el lado mayor, que es 8 más 4, 12. 8 a 12. 8 a 12. Entonces de aquí, operando va a resultar siendo cuarta 1, cuarta resulta siendo 2. Entonces mitad 1, mitad 6. Entonces necesariamente BP resulta igual a 6. Entonces de aquí operando, la longitud BP viene a ser igual a 6. Si la longitud BP resulta igual a 6, entonces aquí vamos a colocar BP resultó siendo igual a 6. Entonces, ahora, ¿qué más podemos observar? El triángulo APC, ¿no? Este ángulo mide alfa. El ángulo de verde resultó siendo de medida alfa. Este ángulo en C también es de medida alfa. Alfa y alfa. Entonces, el triángulo APC. Como segundo paso, el triángulo APC es un triángulo isósceles.
Y si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales, lados iguales. Todo el lado PC va a resultar siendo 12. 8 más 4, 12. Entonces, este segmento de rosado, el segmento AP, resulta siendo bisectriz, ¿no? Entonces, ese segmento, como tercer paso, el segmento AP es bisectriz. Y si es bisectriz, que podemos aplicar el teorema de la bisectriz. No se olviden, ¿ah? Este ángulo alfa, este ángulo también es alfa. Entonces, aplicando el teorema de la bisectriz, la longitud AC, empezando del punto C. Empezando de C, sería CA es a AB como ¿quién? Como la base. La base que viene a ser 12 es a 6. Entonces, 12 es a 6, viene a ser 12. La respuesta, la alternativa D. ¿Ya qué me dijeron? La 16. ¿La puedo cambiar de hoja? En la figura, una torre de alta tensión representada por VH es fijada en los puntos A y C. Entonces, esta torre VH es fijada en los puntos A y C, ¿no? En el punto A, en el punto C. Mediante las cuerdas tensadas AB y BC. Si A, B y C son puntos coplanares. Puntos coplanares quiere decir que son puntos que pertenecen a un mismo plano. Y nos dan por dato justamente que la diferencia de esos dos ángulos es 20 grados. Si la diferencia de esos dos ángulos viene a ser 20 grados, entonces el ángulo beta es igual a 20 grados más el ángulo tita, ¿no? Pasamos aquí a sumar. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo CAH. O sea, nos están preguntando por este angulito que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar ese angulito X, en nuestro triángulo ABC, la suma sería 180, ¿no? Entonces, colocamos aquí. Entonces, en nuestro triángulo ABC, aplicando el teorema, tendríamos que la suma del ángulo tita más 2 alfa más el ángulo beta es igual a 180. 180 grados. Pero beta es igual a 20 más tita. Entonces reemplazamos. Tita más 2 alfa más beta. Pero ese beta viene a ser 20 grados más tita. Es igual a 180 grados, ¿no? Estamos reemplazando este beta. Entonces nos quedaría, pasamos aquí al otro lado, 160 alfa más tita sería 80. 80 grados. Entonces acabamos de encontrar que alfa más tita es 80 grados. Y si alfa más tita es 80 grados, entonces en nuestro triángulo sombreado. Entonces diremos en este triángulo rayado, nuevamente la suma del ángulo en A. Entonces en nuestro triángulo rectángulo,
en el triángulo rectángulo AHB. En ese triángulo, la suma del ángulo X más el ángulo θ más alfa debe ser igual a 90 grados, porque este ángulo en H ya es 90. Como es 90, los otros ángulos suman 90, pero alfa más θ es 80, entonces X es la diferencia. 90 grados menos 80 grados, X va a resultar igual a 10 grados. La respuesta, la alternativa, sería esta. Ya. ¿Está bien entonces? ¿Todo bien? Gracias, profesora. Ya, ok. Entonces, miren, hoy fue nuestra última clase, ¿sí? Por aquí. Ya. Vamos a apagar esto. Hoy fue nuestra última clase, jóvenes. Solamente les quería comentar que fue un gusto, un placer haber trabajado estas 19 semanas con cada uno de ustedes y les deseo todo lo mejor, que les vaya muy bien y recuerden, por favor, lo que siempre les menciono. En la vida nada es sencillo, nada es fácil, pero nada es imposible. Siempre recuerden, se pierde una batalla, pero jamás se pierde la guerra, ¿sí? Hay que ser bastante perseverante, hay que luchar por nuestros proyectos, por nuestros objetivos. Yo sé que ustedes muy pronto van a ingresar, espero verlos pronto en la universidad, este ciclo, este 2023-1, que les vaya muy bien a cada uno de ustedes, ¿sí? Les deseo todo lo mejor, será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao, nos vemos. Cuídense, un abrazo, bye, bye. Gracias, profesora. Gracias a ustedes, chao, chao. Bye, bye.